Estimadas y estimados participantes, para no perjudicar a ustedes, empezaremos inmediatamente. Vamos a ver ahora lo que probablemente están esperando, la parte filosófica del psicoanálisis y por qué el psicoanálisis se volvió muy importante, no solo para la Escuela de Frankfurt, sino para muchas otras tendencias en la segunda mitad del siglo XX. Pienso, por ejemplo, en Norbert Elias y su sociología crítica, conexión con el psicoanálisis, o también en tendencias artísticas. El surrealismo siempre se consideró aliado al psicoanálisis y a Sigmund Freud. Por las dudas les he puesto los datos vitales de este pensador, junto con Marx, la influencia más importante sobre la Escuela de Frankfurt. Freud fue un médico dedicado sobre todo a psicología clínica que vivió entre 1856 y 1939, ciudadano austriaco. Casi toda su vida la vivió en Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro, y su influencia fue muy notable en los campos de la cultura general, la literatura, el arte y naturalmente también la filosofía y las ciencias sociales, influencia que a partir más o menos de 1980-90 ha empezado a disminuir. Esta declinación de la relevancia del psicoanálisis tiene que ver, estimadas y estimados oyentes, con el relativo fracaso del psicoanálisis en el tratamiento efectivo de pacientes. Es decir, y aquí yo me remito otra vez a Adorno y a la Escuela de Frankfurt, la importancia del psicoanálisis no estaría en primer lugar en su propio campo, en la psicología clínica y en el tratamiento de pacientes con problemas mentales, sino que estaría como aditamento inspirativo de la filosofía y de las ciencias sociales. O sea, como tratamiento de pacientes, el psicoanálisis es tal vez yo no soy experto, un fracaso. Ese tratamiento en el cual el paciente tiene que hablar y hablar en libre asociación de ideas, y así en un procedimiento larguísimo, años enteros, carísimo además, había que pagar cada. El paciente se libra de los demonios de su infancia y de su formación. Eso ha resultado, estimado público, lo digo claramente, pura palabrería. En cambio, el fuerte, y eso lo han visto muy claramente los de la Escuela de Frankfurt, está en lo que se puede derivar del psicoanálisis para filosofía y ciencias sociales. Y por ello es que las obras preferidas de estos autores, incluyendo Adorno, son las que he puesto en la pizarra del chat. Tótem y tabú, psicología de masas y análisis del yo, el malestar en la cultura, sobre todo esta obra, la principal, y su obra final, El hombre Moisés. Aquí realmente Freud deja toda especulación, deja los aspectos clínicos y se dedica más a los históricos en una construcción naturalmente muy discutida de los principios del monoteísmo y del judaísmo, que es naturalmente un gran tema.
muy, muy reciente en la historia de la humanidad, muy reciente. Lo normal han sido adorar a muchos dioses simultáneamente, como todavía son el budismo, el hinduismo, el confucianismo, el taoísmo y otras grandes religiones. Y eso tiene que ver, según Freud, es una teoría muy interesante, con un problema. Es decir, el monoteísmo es una deficiencia que podríamos llamar irracionales. Eso lo vamos a ver ahora mismo, estimado público. ¿Qué es entonces lo que interesa a los miembros de la Escuela de Frankfurt? Les interesa, estimado público, sobre todo y ante todo, la idea fundamental de filosofía de la historia que Freud, sin ser filósofo, estableció, que se puede resumir en pocas palabras y es por lo tanto algo que interesa muchísimo a la actual discusión y a la actual crítica al racionalismo, a la modernidad, en general a la cultura occidental desde perspectivas del tercer mundo, donde hay, como ustedes saben, una crítica durísima a la filosofía occidental. Curiosamente, Freud, hace más de 100 años, puso los elementos centrales, estimado público, para esta crítica de la modernidad y de la razón occidentales. ¿Por qué? Porque según Freud, lo que ha pasado a partir del Renacimiento, o sea, el florecimiento de la razón, de la racionalidad, la vida moderna, la vida fundada en la ciencia y la tecnología, es solamente una tendencia al disciplinamiento del género humano, una tendencia a la domesticación de los instintos, a la sujeción de las voluntades individuales, a la canalización de los anhelos estrictamente personales hacia fines generales. Es decir, la historia del mundo occidental, esa historia exitosa, basada en la ciencia y la tecnología, es una historia triste, es una historia de humillación de la persona humana. Es una historia donde se le quita al ser humano la espontaneidad, la capacidad de vivir según sus instintos y placeres, etc. La historia universal, según Freud, es una historia del disciplinamiento, una historia donde los deseos, el albedrío individual, las ambiciones personales son realmente canalizadas, a veces destruidas en pro de objetivos sociales que se han materializado, por ejemplo, en la industrialización, la masiva, en la consolidación de los estados nacionales y en la urbanización a gran escala. ¿Por qué menciono la urbanización? Porque tal vez el ser humano, el que todavía conserva algunos elementos de espontaneidad, es decir, algunos elementos no preformados por la cultura moderna, tal vez a ese ser humano le guste vivir en un medio rural en contacto por la naturaleza. Y tal vez el ser humano considera a la vida urbana como una constricción, como una limitación de sus deseos, en el fondo anárquicos. Como ustedes ven, es una teoría en el fondo cercana a las reivindicaciones actuales contra el racionalismo occidental y también una teoría que puede, reitero y subrayo,
puede ser interpretada como una reivindicación del anarquismo individualista. Según Freud, las aspiraciones particulares, o sea, de cada individuo, los proyectos de vida al margen de esa corriente absorbente y dominante, las doctrinas filosóficas divergentes de la modernidad y también las obras del gran arte son ejemplos, estimado público, de cómo se ha aniquilado la espontaneidad, los instintos del ser humano en favor de esa enorme tendencia a disciplinar, amaestrar y subyugar todo lo espontáneo y lo que podríamos llamar lo propio, que vagamente había conservado todavía el ser humano. Entonces, estimado público, según Freud y la Escuela de Frankfurt acepta esta idea triste, esta idea pesimista de la historia, la acepta, Adorno en primer lugar, que dice lo siguiente: el proceso civilizatorio puede ser concebido como un acto continuo de autodisciplinamiento a escala universal. La domesticación de los afectos y las emociones equivale a transformar las coacciones externas de la sociedad sobre nosotros en coerciones internas, es decir, en el principio del deber. O sea, aquí también hay una crítica a la filosofía ética kantiana. El teatro de la guerra, donde habitualmente en el exterior al ser humano se descargaban buena parte de las pasiones y tensiones humanas, según Freud, ha sido trasladado al interior de cada persona. Las presiones sociales que surgen de las relaciones entre los seres humanos y los grupos entre sí tienden a cristalizarse en nuestro aparato psíquico individual como coerciones y reglas internas de comportamiento. Es decir, en la época moderna, nosotros los seres humanos ya generalmente no estamos en el campo de batalla, como era la vida de nuestros más primitivos antecesores, todos luchaban por sobrevivir, sino que ahora la batalla por la vida se ha trasladado a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nuestro espíritu. Estimado público, esta es una idea que representa la Escuela de Frankfurt, como ya les he dicho, pensadores como Norbert Elias y otros, y todos ellos reconocen que esta visión pesimista, esta antropología pesimista de los seres humanos realmente proviene de la idea de Freud. La historia es la historia del disciplinamiento humano, es decir, de aquello que nos ha convertido en máquinas sociales bien aceitadas y bien encaminadas a un principio que puede ser muy positivo, porque evidentemente es una teoría muy compleja. Reconoce que el mundo moderno, donde ya no luchamos unos contra otros, sino discutimos unos contra otros, es un gran progreso. De eso no hay duda. Ya no nos matamos fácilmente, sino que discutimos científicamente entre nosotros, y por eso ello es civilizado. Pero al mismo tiempo es la muerte de nuestros instintos primarios y del deseo profundo del ser humano de obtener placer.
Por ello es lo que está en el título programático de la obra de Freud, la obra filosófica más importante, el malestar en la cultura. ¿Por qué hay un malestar? Es decir, algo negativo en la cultura. Porque la cultura, el proceso civilizatorio, significa aniquilar, amaestrar por lo menos nuestros instintos espontáneos, nuestra capacidad de placer en pro de metas sociales que tal vez justamente son muy positivas. La otra época, la época anterior, la época de los instintos, etcétera, estimado público, tenía naturalmente ventajas. El hombre, tal vez, es la idea de Freud y también de Adorno, tal vez el hombre que no tenía las constricciones de lo que llamamos el orden social, cualquier orden social, ese ser humano era más espontáneo y más libre. Pero había el peligro de que se maten unos a otros y que por lo tanto la esperanza de vida en ese mundo espontáneo sea muy reducida. Es decir, ventajas y desventajas que se equilibran. Eso es lo trágico, según Freud. La cultura es absolutamente necesaria. Él era el gran pensador en el fondo de lo positivo de la cultura. Vamos a ver ahora ese interesante punto. Pero según Freud, hay que darse cuenta que nosotros hemos pagado ese avance indudable, ese avance positivo, lo hemos pagado con la subyugación, con la canalización de los instintos, lo hemos pagado con la domesticación de las pasiones y las restricciones a los afectos espontáneos. La piedra angular, nos dice Adorno, siguiendo a Freud, del mundo moderno, eso lo vamos a ver muy claramente en la dialéctica de la Ilustración. Eso, estimado público, que está ahora, que es ahora muy favorable al principio de rendimiento. El principio de rendimiento es, para Adorno y Horkheimer, el principio fundamental de la sociedad moderna. Ese principio, estimado público, del rendimiento está opuesto a la espontaneidad de nuestros pensamientos primarios y también opuesto a la consecución en general del placer. Por lo tanto, nosotros hemos convertido el sufrimiento, la renuncia, la domesticación, lo hemos convertido en algo positivo. La civilización, es decir, el dejar a un lado el mundo salvaje pero hermoso de los instintos, esa civilización, vivimos más tiempo, vivimos mejor, conocemos mejor, hacemos filosofía, tenemos universidades, eso lo hemos pagado precisamente con la domesticación de lo más noble que tenemos, que son nuestros instintos primarios, que quieren naturalmente el placer permanente. Es la teoría de Freud, habiendo estudiado a los niños pequeños, etcétera, etcétera, que el ser humano lo que quiere ante todo y sobre todo es el placer permanente. Es una teoría entre otras, estimados oyentes. Puede ser, es una teoría unilateral, no equivocada completamente, pero unilateral. Nosotros, ¿qué tenemos ahora en el mundo civilizado? Tenemos el autocontrol. Nosotros, por ejemplo, me imagino que ustedes que están aburridísimos escuchando a este docente, quisieran dedicarse en el fondo, en este instante preciso, a otros placeres. Quisieran comer un plato exquisito, un plato que sea un gusto para nuestras papilas gustativas. Seguramente ustedes quisieran estar con su compañero sentimental en cama, o quisieran ver un partido de fútbol o cualquier cosa que les dé placer. Pero ustedes, ¿qué han?
se han autodomesticado, ustedes que han internalizado las coerciones externas como coerciones internas, ustedes no van a hacer nada de eso, sino que hasta la 1:30 van a estar mansamente escuchándome, aunque se estén durmiendo, van a estar mansamente escuchando. Eso, estimado público, ustedes representan una clase normal de filosofía, representan precisamente esa domesticación de nuestros instintos primarios. Ese autocontrol, que obviamente es muy positivo, no nos matamos fácilmente, pero al mismo tiempo ese autocontrol tiende, según Adorno, siguiendo a Freud, a convertirse en un bien por sí mismo. En lugar de pensar, que sería lo ideal según Adorno, el autocontrol es necesario, pero es algo feo, horrible, negativo. Es algo que coarta las libertades humanas, los instintos, los placeres. Lo tenemos que aceptar, pero nos coarta una parte de nosotros. En lugar de pensar así, dice Adorno, nosotros pensamos que la civilización es globalmente, totalmente, en todos sus aspectos, algo muy positivo. Y que por lo tanto la domesticación de los instintos, el disciplinamiento, es algo que tenemos que aprobar 100%. Adorno nos dice lo siguiente siguiendo a Freud. Mientras que la autodisciplina se intensifica y se ha transformado en un fenómeno estable, expandido y uniforme, crece igualmente la interdependencia entre los seres humanos. Disminuye evidentemente la posibilidad de arbitrariedades de todo tipo, pero al mismo tiempo nuestros más profundos deseos, que son deseos de placer, de satisfacción inmediata, se ven restringidos por los avances civilizatorios. Es decir, por un lado, estimado público, para que vean la complejidad de esta teoría adorniana y en general de la Escuela de Frankfurt, derivada de Freud, a pesar de sus innumerables aspectos positivos y también racionales, es de justicia mencionar que este proceso evolutivo ha conllevado la eliminación de lo variopinto, es decir, de lo multiforme, de lo auténticamente humano. La civilización, sobre todo la moderna, a partir del siglo XVI, ha establecido una sola línea histórica como la razonable. Y esa línea histórica es la línea protestante, moderna, científica, racionalista, que poco a poco se ha ido imponiendo a partir del siglo XVI, es decir, del comienzo del racionalismo y de la reforma protestante. Ahora, ¿qué es de lo que se protesta en el tercer mundo? Que ese mundo, que este ambiente, estimado público, este ambiente tan disciplinado, estandarizado, es decir, ordenado, donde ya no podemos nosotros cambiar las reglas del juego, tiene todavía una contraparte en las sociedades rebeldes del tercer mundo, donde todavía la modernidad no ha fijado su victoria. Por lo tanto, en el tercer mundo habrían todavía formas espontáneas de cultura, de humanidad practicada, que son valiosas y que sería bueno rescatarlas. Curiosamente, estimado público, no son los regímenes socialistas del tercer mundo, Vietnam,
China, Corea del Norte, Cuba, donde más se haya respetado esa espontaneidad individualista de los seres humanos, sino que también han resultado sistemas y órdenes sociales disciplinarios al extremo. Piensen ustedes simplemente cómo es la vida cotidiana para la inmensa mayoría de la población en China. O piensen ustedes en los signos externos de ese uniformamiento, porque el disciplinamiento, uno de los primerísimos aspectos como resultados es el uniformamiento. Piensen ustedes en algo que sobre todo sociólogos han estudiado del gran y exitoso experimento de la República Popular China. Bajo Mao había una sola forma de vestimenta, el traje Mao. Todos, desde el líder supremo, el gran timonel Mao, hasta la última persona se vestía de una forma igual. Y hoy, si ustedes ven, por ejemplo, una reunión del Congreso Popular Chino, es un congreso gigantesco con más de 3,000 participantes, es el congreso, el parlamento más grande del mundo, todos se visten exactamente con el mismo traje occidental y una corbata roja, todos igualitos. Y si el presidente aparece o ordena, claro, subrepticiamente, corbata azul, los 3,000 diputados del pueblo aparecen con corbata azul, todos levantan la mano de la misma manera, todos apoyan las leyes, nadie se opone a los proyectos de ley que envía el Ejecutivo. Es decir, se puede decir que el socialismo en China ha terminado siendo una tendencia poderosamente disciplinaria y uniformadora, es decir, una tendencia que ha vuelto realidad uno de los grandes designios de la modernización occidental, el disciplinamiento y el uniformamiento. ¿Qué es lo que dice la Escuela de Frankfurt? Eso ha sido posible porque también la modernidad ha engendrado esa tendencia a creer que hay una sola línea civilizatoria correcta, que sería la modernidad industrializadora. Y para que una industrialización tenga éxito dentro de las fábricas y las burocracias, evidentemente tienen que ser seguidas al pie de la letra unas leyes, unas reglas uniformes que generalmente no permiten desviaciones. En un proceso industrial, si estamos fabricando autos a toda velocidad o lo que sea, sería naturalmente una desgracia si vienen personas que tratan de imponer reglas totalmente diferentes. Entonces, estimado público, es realmente un fenómeno muy, muy interesante. El progreso en sí positivo, la modernización que en sí puede ser muy positiva, eso, estimado público, simultáneamente tiene la carga negativa que Freud, Adorno y los miembros de la Escuela de Frankfurt han señalado como la pérdida de lo más notable del ser humano, que es la espontaneidad. La domesticación de los instintos y la canalización de las inclinaciones espontáneas se nota también, según la escuela y según Freud, en la política. La tendencia de todos los partidos políticos es evitar las formas extremas de anarquismo y personalismo, es decir, que cada uno tenga sus propias reglas. Ahora, puede ser que las reglas modernas, eso admite Freud y naturalmente Adorno, puede ser que las reglas modernas sean
racionales, es decir, enmarcadas en lo que creemos que es lo más noble que ha construido la filosofía, que es el racionalismo y sus consecuencias prácticas. Pero al mismo tiempo, esto ha significado la renuncia a lo instintivo y a lo espontáneo, según Adorno, a la resignación comprensiva, que es también una palabra de Freud, la resignación comprensiva. Esta palabra freudiana, estimado público, es la que en un solo concepto nos muestra cómo es esa filosofía pesimista de la historia que Freud ha desarrollado y que la Escuela de Frankfurt ha adoptado completamente. Es una filosofía completamente negativa, pesimista. Por ejemplo, Freud, estimado público, ha dicho, ¿quién tendría el valor, ha dicho Freud, quién tendría la valentía de negar hoy la verdad contenida en la expresión Homo homini lupus? El hombre es el lobo del hombre. Y eso lo ha dicho justamente, estimado público, en el malestar de la cultura. O sea, no se puede negar que lo espontáneo, lamentablemente, es también la lucha de todos contra todos. Cuando el prójimo era el lobo que quería arrancarme mi comida ganada sacrificadamente, mi ropita elaborada muy trabajosamente, o mi mujer, o cualquier otra cosa similar. Es decir, el hombre es realmente el lobo del hombre. Pero eso es, y aquí viene lo interesante de esta teoría freudiana y adorniana, esto es también el mundo moderno bajo formas disimuladas. Aquí ellos han seguido la antropología negativa de Thomas Hobbes, que es el primero que ha expresado muy claramente en el Leviatán esa idea de que nosotros somos los lobos de nuestros congéneres. En formas, eso sí, disimuladas, la sociedad burguesa, esa competencia individual de todos contra todos, eso sería el último reducto de esa tendencia a ser lobos, es decir, a ser bestias que nos queremos apropiar de lo que el otro ha construido o conseguido. Entonces, lo que nos dice Freud y Adorno copia exactamente es lo siguiente en el malestar de la cultura. Si los logros civilizatorios se basan mayoritariamente en la abdicación de lo espontáneo, en la doma de lo instintivo y en la coacción a laborar incesantemente y según reglas impuestas, entonces la libertad institucional se convierte en una ilusión. La Escuela de Frankfurt no ha sido tan negativa y tan pesimista, pero en parte vamos a ver en la dialéctica de la Ilustración, ha mantenido también esa idea pesimista, por eso nunca se ha interesado mucho por aspectos político-institucionales. Vamos a ver que esta carencia realmente ha sido muy, muy grave. ¿Qué significa concretamente, estimado público? Significa concretamente que nosotros respetamos el pluralismo político, es decir, la lucha pacífica de diferentes opciones, solamente si no nos da mucho en nuestra vida. Nosotros solamente tenemos un respeto parcial y
condicionado de los principios racionales. Si nos molestan mucho, acudimos, según Freud, a nuestro instinto primario de combatir al prójimo. ¿Y por qué esto es así? Aquí viene algo, estimado público, que está también en Hegel, en las lecciones sobre la filosofía de la historia. Hegel, Freud y Hobbes nos dicen más o menos lo mismo. El plan de la historia universal, o si se quiere en términos teológicos, el plan de la creación del universo y del ser humano, no incluiría el designio de que el hombre debería ser feliz. Hegel mismo nos dice en las lecciones de la filosofía de la historia que las páginas de la felicidad humana son páginas blancas, son páginas sueltas, inútiles en el gran libro de la filosofía de la historia. La felicidad no es la meta de la vida en común. Hay que reconocer aquí, y eso lo hace Adorno, que la teoría marxista se opone precisamente a esa idea, y por lo menos en las obras anteriores al Manifiesto Comunista, 1848, Marx rescata la idea rectora, la idea muy importante de que la felicidad individual debería ser también una de las grandes metas históricas. Vamos a volver sobre ese paso, estimado público, de Marx, porque es uno de los elementos que a los cuales la Escuela de Frankfurt le ha rendido fidelidad hasta el fin. Vamos a ver cómo también en la ideología alemana, Marx, creo que ya les he mencionado ese famoso paso, Marx habla de la espontaneidad y de la elección absolutamente individual de las ocupaciones en el mundo socialista del futuro. Un mundo que debía ser realmente el mundo de la felicidad individual y no de las coacciones colectivas, de las coerciones sociales. Aquí vamos a ver que ellos se han separado desde un comienzo del experimento soviético en Rusia a partir de 1917 y jamás han apoyado ningún experimento socialista, porque el socialismo realmente existente nunca ha sido favorable al individualismo que debería reinar en el mundo del futuro, en el mundo socialista, donde se haya conseguido derrotar lo negativo. En esta opinión, estimado público, vean ustedes la diferencia con lo que comúnmente se cree del marxismo, contra el colectivismo que practican los países socialistas, que falsamente, según Adorno y consortes, falsamente sería un seguir a Marx. Marx sería el individualista por excelencia. Entonces, la historia universal no es la historia que nos lleva a la felicidad. Pero, estimado público, al mismo tiempo, la historia universal debería ser comprendida como la unificación de lo espontáneo con lo colectivo, de las necesarias coerciones sociales, la vinculación, con el respeto a las tendencias espontáneas individuales. Es decir, el mundo ideal debería ser un mundo muy complejo, donde coerciones necesarias cohabiten con el respeto a la espontaneidad humana. Y ese respeto
esa vinculación entre coerciones necesarias, es decir, reglas sociales, leyes necesarias, pero al mismo tiempo la preservación del individualismo, eso, según la Escuela de Frankfurt y según Freud, nunca ha sido el fuerte del socialismo. Sigmund Freud, estimado público, casi nunca se refirió al experimento de la Unión Soviética, pero sí en una ocasión, y yo creo que es importante señalar esa posibilidad, eso que ha escrito Freud sobre la Unión Soviética. Él dijo, Freud, que era un individualista, eso está, yo creo, más o menos claro. Freud dijo lo siguiente: el experimento soviético es muy interesante y además todavía es muy pronto para calificarlo de manera definitiva, todavía muy pronto. Pero se puede adelantar algunas cosas, algunas se pueden adelantar. Y entre las cosas que se pueden adelantar, y eso lo pone en el futuro de una ilusión, y curiosamente, en su breve tratado sobre la escultura de Miguel Ángel, a Freud siempre le interesó sobre todo el Moisés de Miguel Ángel, él nos dice lo siguiente: la Unión Soviética y el experimento socialista nunca van a poder destruir lo espontáneo del ser humano en el mundo del corazón de cada humano, y no van a poder tampoco terminar con la tendencia del ser humano a servirse del prójimo en sistemas sociales. Puede ser, dice Freud, que la Unión Soviética logre realmente mejorar el nivel de vida. Esto está escrito en 1931, cuando recién empezaba el famoso primer plan quinquenal de la Unión Soviética. Pero él dice, lo que seguramente nunca van a poder reducir es la espontaneidad de los seres humanos, que está en contra de todo reglamento excesivo. Tampoco nunca van a poder destruir la tendencia del ser humano a la agresividad. En eso concuerda con Hobbes, con Maquiavelo y con otros autores. Es decir, el experimento socialista sería en el fondo, superficial, porque no tocaría lo profundo del ser humano. Esas son las constantes antropológicas pesimistas de Freud, estimado público, que también aparecen obviamente en la obra de Adorno y Horkheimer. Ellos también eran muy pesimistas sobre las perspectivas reales del ser humano, y por eso es que nunca Adorno y Horkheimer han escrito algo sobre la política contemporánea. En contraposición, por ejemplo, a Jürgen Habermas, el alumno y el sucesor de ellos, el actual representante más ilustre de la escuela que todavía vive, Jürgen Habermas, apoyó abiertamente al Partido Socialdemocrático, participó en convenciones y mítines de este partido y trató generalmente de enaltecer la política de Willy Brandt, del famoso canciller que empezó el acercamiento y la coexistencia pacífica con el mundo oriental, con la Alemania Oriental y la Unión Soviética, y por eso recibió el Premio Nobel de la Paz. Es decir, Jürgen Habermas, Helmut Dubiel y otros representantes un poco más actuales de la escuela se han dedicado un poco a la política práctica, pero en vista de la
atrocidades de Stalin y de las maldades de Hitler, Horkheimer y Adorno hicieron lo mismo que Freud. Decidieron no participar en la vida política práctica porque era una elección entre cosas abominables. Es decir, elegir entre Stalin o Hitler es realmente es una imposibilidad para gente inteligente. Me puedo equivocar, es mi opinión personal. La revisión que han hecho ambos autores, Adorno y Horkheimer, que lo vamos a ver en la dialéctica de la Ilustración, es podríamos decir, aminorar el efecto demasiado dogmáticamente pesimista de Freud, creyendo que se puede pensar en una sociedad mejor en el futuro, aunque sea muy lejano. Marcuse, Adorno, Freud, Horkheimer y hoy Axel Honneth y los miembros actuales de la escuela realmente creen que se puede hacer un esfuerzo por conseguir un mundo mejor. Pero ese esfuerzo es muy complejo. Por lo tanto, uno no puede, según ellos, adoptar la línea de un partido, por ejemplo, en las elecciones que hay en Alemania o en cualquier otro país. Uno no puede elegir, o si uno elige es con reservas mentales, como quien elige el mal menor, pero sin mucho entusiasmo. Estimado público, me permito una última observación sobre Sigmund Freud y su teoría, porque realmente ha influido poderosamente en la escuela de Frankfurt. Como hemos visto, estimado público, el proceso civilizatorio, uso las palabras de Norbert Elias, el proceso civilizatorio significa, según Freud y Adorno, uso una palabra difícil, la introversión del sacrificio. ¿Qué significa esto? Introversión es la adaptación del sacrificio como lo usual en la vida, pero es una introversión pacífica, no es una introversión que a uno lo obliga, sino es una introversión pacífica que ha llevado, estimado público, y este es uno de los elementos también de Adorno, ha llevado que la ontogénesis, es decir, el desarrollo de los individuos. Ontogénesis es la evolución de las personas concebidas individualmente, ha llevado a modificar y a solidificar un tipo de filogénesis, es decir, de evolución de toda la especie humana. Filogénesis, evolución de la especie humana. Y según Freud y Adorno, estimado público, siempre va a haber una contraposición, una oposición, una tendencia fuerte a una tensión entre filogénesis y ontogénesis. Ontogénesis, los individuos siempre van a reservar algo de su espontaneidad. Nunca les va a gustar del todo el orden social o la civilización. Y en cambio, la filogénesis es la evolución de reglas severas, de reglas, estimado público, que significan significan claramente la domesticación de los instintos. Perdónenme que mencione mucho esto, pero una gran parte de la obra adorniana, que es una terrible repetición de lo mismo, está llena de estos conceptos repetidos incesantemente. También, estimado público, si leemos El malestar en la cultura, la psicología de masas y el análisis del yo de Freud,
o hasta El hombre Moisés, que es literariamente su mejor obra, encontramos esa tendencia a la repetición, a una especie de liturgia. Permítanme una palabra que ha dicho Adorno sobre la liturgia en sus escritos, o sea, la repetición de lo mismo. Él ha dicho que eso no se puede evitar y que eso está en las grandes obras de la teología y de la filosofía y también de la literatura desde el comienzo de los tiempos. La repetición significa un homenaje a lo importante, un homenaje a lo central de una teoría. Y por ello es indispensable la repetición, la liturgia permanente de aquello que es muy, muy importante para un pensador. Y aquí, estimado público, quiero mencionarles muy brevemente lo que también otro destacado miembro de la Escuela de Frankfurt, amigo personal de Adorno, Herbert Marcuse, ha opinado, ha escrito sobre esta temática. Él tiene un gran libro, Eros y Civilización, que realmente es, en primer lugar, una joya literaria. Es un libro muy bien escrito en un idioma totalmente diferente al de Adorno y Horkheimer. Marcuse escribía un idioma simple, comprensible y al mismo tiempo muy elegante. Y Herbert Marcuse, en esta su obra cumbre, Eros y Civilización, ha escrito que el principio de placer va a estar siempre contrapuesto al principio de realidad, usando una terminología freudiana. Es decir, es más o menos la conclusión de lo que hemos dicho, la domesticación de los instintos, el apaciguamiento de lo espontáneo, nunca va a ser total. Los seres humanos, individual y colectivamente, siempre van a tener en alto el principio del placer. Y no es casualidad, nos dice Herbert Marcuse, que uno de los principales placeres, el erótico, culmine siempre en un acto estrictamente individual, aunque obviamente pueden haber, según Marcuse, utilizo la terminología del gran escritor, pueden haber perversiones colectivistas. Pero lo sublime de la actividad erótica, según él, y en esto lo apoya Adorno, sería la individualidad del acto, el principio de placer como uno de los elementos distintivos del individualismo. En cambio, el principio de realidad, ese principio sería generalmente un principio colectivista que obliga a los pobres individuos a seguir pautas colectivas que pueden ser muy razonables, pueden ser, pero que tiene lamentablemente también la tendencia a ser algo negativo profundamente, porque lo más puro del ser humano sería lo espontáneo, donde el ser humano se muestra tal como es. Aquí, estimado público, vemos que ahí vamos a verlo posteriormente con algún detalle al tratar la dialéctica de la ilustración, pero ahora vamos también a mencionar ese elemento. Estimado público, toda esta idea está basada generalmente en que hay una razón que es instrumental. Pero, desde Max Weber se sabe, en su gran obra Economía y Sociedad, se sabe que la razón
como la mayoría de las creaciones humanas, no divinas, la razón es algo compuesto, es decir, algo complejo, no es algo simple. Esta idea, estimado público, ruego a ustedes considerarla seriamente. Aquí les voy a anotar el nombre de este gran pensador. Con sus datos de vida. Porque aquí tenemos que ingresar a la otra inclusión importante que ha hecho la Escuela de Frankfurt, y es la inclusión de la dicotomía de la razón, es decir, del carácter compuesto de la razón, idea que fue ajena a Aristóteles, a Kant, a Hegel y a Freud, pero no a Max Weber. Y esa idea, estimado público, es importante para comprender esta famosa integración de elementos dispares en una teoría social que caracteriza a la Escuela de Frankfurt. ¿Qué nos dice Max Weber? En varios estudios, sobre todo en economía y sociedad, Max Weber nos muestra que hay una razón global humanista que también se manifiesta en el arte y la literatura. Y hay una razón instrumental, una razón de los medios, que se manifiesta sobre todo en dos campos, en la burocracia y en la economía. O sea, en términos modernos, en la industria y en el aparato estatal, que se rigen generalmente por la razón instrumental. La razón humanista o la razón de los fines, la otra, la instrumental, es la razón de los medios. La razón de los fines es aquella que juzga la totalidad de un desarrollo histórico, emitiendo juicios valorativos. Max Weber, que una gran parte de su vida criticó los juicios valorativos, estimado público, él reconoció que en los campos preferidos de la razón global, el amor, el arte, la música y la religión, la razón explica necesariamente, emite juicios valorativos. Dice, por ejemplo, este régimen político es bueno o malo. Max Weber, hacia el final de su vida, ustedes ven por las cifras vitales que les he puesto, él murió muy tempranamente en 1920 con una simple pulmonía, cosa que hoy se cura con un antibiótico, pero todavía no había. Le dio una pulmonía y en poquísimos días, creo que en 3 días, se murió, dejando su obra completamente inconclusa y sin publicar sus obras principales, que luego fueron dadas a luz por su esposa, la primera feminista alemana, Marianne Weber, que ahora, estimado público, en el siglo XXI, ha adquirido más importancia que su marido. Mientras que hoy Max Weber, como la Escuela de Frankfurt, Freud, etcétera, tienen fama de autores anticuados, un poco machistas, de pasados por la historia, etcétera, etcétera, Marianne Weber ha subido al podio más importante de la cultura actual como una precursora, una clarividente precursora del feminismo. Y ella misma reconoce que curiosamente su esposo es el que la ayudó e impulsó
a estas teorías feministas, para que vean que Max Weber no era tan malo como dicen los socialistas. Max Weber hizo una última publicación antes de morir con el escueto título El socialismo. Y él demostró que el régimen de la Unión Soviética, en los poquísimos años en que él tuvo la ocasión de estudiarlo, que ese régimen era la continuación de la razón instrumental del imperio zarista. Por ejemplo, en la preservación de la burocracia y de los aparatos represivos del Estado, de la propaganda oficial que no admite ninguna otra, la existencia de un ejército obligatorio, de un servicio militar absolutamente obligatorio, etcétera, etcétera. Es decir, Max Weber, tal vez equivocadamente, no me atrevo a un juicio definitivo, mostró, estimado público, que la razón instrumental era lo que se había lamentablemente consolidado como la única razón plausible y aceptable del régimen socialista. Porque el régimen socialista, todo esto es todavía en vida de Lenin, del fundador de la Unión Soviética, no permitía juicios críticos, menos todavía juicios adversos, etcétera, etcétera. En una palabra, estimado público, la razón humanista, esa razón global, la razón del amor, de la religión, etcétera, del arte y de la literatura, que hace juicios bien fundamentados, eso sí, sobre fenómenos, eso estaba prohibido en la Unión Soviética desde el primer día, desde el 7 de noviembre de 1917. Max Weber menciona, por ejemplo, un hecho que en esa época, hace más de 100 años, fue muy comentado. El gobierno soviético subió, por golpe de Estado militar además, subió con una excusa muy brillante, llevar a cabo la asamblea constituyente que el gobierno burgués entre febrero y noviembre de 1917 había prometido, pero había ido posponiendo. Esa elección se lleva a cabo, es la única vez en la larga historia de la Unión Soviética que hubo una elección con partidos contendientes, o sea, una elección pluralista. En esa elección de diciembre de 1917, el partido bolchevique, que además tenía una enorme popularidad, había prometido acabar inmediatamente la guerra, había expropiado los grandes latifundios, había terminado con las relaciones serviles, había terminado con la nobleza y con otras instituciones que eran consideradas con alguna razón como altamente explotadoras y represivas. Ese partido bolchevique en el gobierno recibe el 25% de los votos. Quiere decir que en esa época, estimado público, es la primera elección además con voto femenino, en esa época, estimado público, el 75% de la población soviética es antes del inicio de la guerra civil. Esa población tiene otras opciones, no necesariamente son opciones totalmente en contra, pero los mencheviques, los socialrevolucionarios, los constitucionalistas, los otros partidos moderados, etcétera, reciben el 75% y obviamente expresan su deseo, su plan, su designio de cambiar el régimen bolchevique, terminar con los excesos, palabra favorita de aquella época. ¿Qué hace Lenin? Militarmente impide a los diputados electos reunirse y disuelve, antes de que empiece a funcionar, esa asamblea constituyente. ¿Qué nos dice Max Weber? Esa es la demostración de que en la Unión Soviética, desde el primer instante, rigió la razón instrumental, la razón de los medios. Para nosotros, dice Max Weber,
pensando en los bolcheviques dicen, para nosotros esa asamblea constituyente con mayoría opositoria es un incordio, y como además tiene enormes facultades para que no nos eche del gobierno, inmediatamente hay que adelantarse y anularla. Esos son pensamientos clásicos de la razón instrumental, que piensa solamente cuáles medios, caminos y procedimientos son adecuados para lograr un fin, pero no discute la validez del fin mismo. En cambio, la razón global, la razón humanista, es la que discute los fines, es decir, la que emite juicios valorativos sobre los fines. El otro gran mérito de Max Weber es demostrar que en el desarrollo de la cultura occidental, la razón instrumental tiende a ser la dominante y tiende a dejar a un lado a la razón global, a la razón humanista. Tiende a establecer, por ejemplo, un régimen político burocráticamente perfecto, un régimen que funciona extraordinariamente bien y que da a la población medios de vida, alimento, etcétera, en forma conveniente. Pero lentamente socava las libertades individuales y la espontaneidad, los deseos espontáneos de los electores. Aquí ven ustedes claramente la correspondencia con la teoría de Sigmund Freud. Es muy similar. ¿Qué es lo que crea el mundo occidental? Ese mundo perfecto, ese mundo que Max Weber lo apoyó y lo estudió, etcétera, durante gran parte de su vida. Esa modernidad produce, cito a Max Weber, la jaula de hierro de la servidumbre. La jaula de hierro es una expresión típica alemana, significa simplemente el recinto inescapable. Eso significa la jaula de hierro. Crea la jaula de hierro de la servidumbre en nombre de la libertad, de la democracia y del progreso. ¿Qué nos dice Max Weber? Él nos dice, la jaula de hierro se parece mucho al régimen faraónico, al primer imperio, que en 2600 antes de Cristo, hace 4600 años, construyó las grandes pirámides, que socialmente fue un éxito burocrático instrumental. ¿Cómo hacer sin gran represión que una parte importantísima de la población esté en posición de esclavitud y trabaje solamente en la construcción de las pirámides, es decir, de las grandes tumbas de un solo individuo, del faraón? ¿Cómo puede ser que la población haya aceptado y colaborado en general mansamente, haya aceptado esa esclavitud? Según Max Weber, eso fue posible porque el sistema de la jaula de hierro de la servidumbre era muy exitoso al dar alimento y cobijo a gran parte de la población. Y al mismo tiempo, y esto es lo interesante, darles una idea, una identidad social. Todos trabajaban para construir la pirámide porque el faraón era la identificación del pueblo, era la figura que representaba a todo el pueblo, y por lo tanto proveer una tumba adecuada, es decir, asegurar el más allá para el faraón, era asegurar el más allá a toda la población, era darles como se diría hoy, una
ideología justificatoria que los haga trabajar con gusto, que los haga trabajar sin necesidad de un aparato represivo. Estaba asegurado el pan, el cobijo y una identidad, una meta por la cual valía la pena sacrificar sin rebelarse. Y Max Weber nos dice, ese sistema faraónico de hace 4.600 años se repite hoy en el mundo moderno bajo formas naturalmente científicas, mucho más refinadas, mucho más disimuladas. Pero el mundo actual, y clarísimamente la Unión Soviética, es la jaula de hierro de la servidumbre. En eso termina la racionalidad instrumental, porque en el antiguo Egipto, en el Imperio Alemán hasta 1918 y en la Unión Soviética se permiten muchas cosas, pero no poner en duda al sistema al sistema existente. Por ejemplo, en la Alemania del emperador Guillermo II había total libertad de prensa, se podía decir lo que uno quiera, salvo poner en duda al emperador, al régimen de gobierno y a la santidad de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Esas tres prohibiciones, además, no es que el gobierno haya expedido una ley que diga está prohibido criticar al emperador, está prohibido poner en duda al gobierno, está prohibido poner en duda la guerra. No, era una cosa automática. Eso es también lo que señalan los pensadores de la Escuela de Frankfurt. Ese sistema era tan exitoso, estimado público, tan exitoso, que no había necesidad, igual que en el antiguo Egipto, de una legislación represiva. No había necesidad. Siguiendo a Weber y a Sigmund Freud, la población había internalizado como propias las metas del sistema. Y la meta principal es naturalmente la manutención, la consolidación del propio sistema. En todo sistema eso siempre es la primera meta, la preservación del propio sistema. Entonces, no había necesidad de un aparato represivo porque la jaula de hierro de la servidumbre era una jaula de hierro con los barrotes forrados en terciopelo. ¿Qué significa esta metáfora? Significa que ese sistema opresivo estaba disimulado por una ideología, un comportamiento general, una mentalidad de la mayor parte de la nación, una mentalidad proclive a aceptar lo central del sistema como si fuese lo obvio, lo sobreentendido. Estimado público, uno de los méritos de la Escuela de Frankfurt y de Adorno es precisamente algo que tal vez aquí es muy raro, por lo menos yo creo que aquí se puede mejorar eso, es la crítica de lo obvio, de lo sobreentendido, lo que vale sin necesidad de instrumentos de represión. Lo obvio, lo sobreentendido, hasta 1918 era la continuidad del régimen monárquico imperial, la guerra que según los alemanes era una mera guerra de defensa contra Rusia y contra las potencias occidentales, y también mantener las estructuras generales. El Partido Socialdemocrático, que hasta 1918 todavía albergaba en su seno a los comunistas, a los más radicales, ese partido jamás hasta 1918 propuso, por ejemplo, la abolición de la monarquía. La monarquía cayó igual
austrohúngaro. Lo mismo en el caso de Rusia, etcétera, cayó no porque este partido lo haya propuesto, sino por una espontánea rebelión popular. Eso fue, estimado público, lo que pasó en los primeros días de noviembre de 1918 en Alemania. El partido nunca propuso la abolición de la monarquía, el cambio de régimen, la expropiación de las grandes empresas, nada. Fueron realmente propuestas de la población, eso sí, del ala extrema del partido, de lo que fue luego el Partido Comunista Alemán bajo Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht. Pero el partido mismo nunca propuso eso porque para el partido era lo obvio, lo sobreentendido, es decir, lo que se tenía que respetar era lo que había en ese momento. Y esa crítica de lo obvio es muy interesante, estimados oyentes, porque se puede aplicar a los sistemas más diversos. Siempre hay cosas obvias, sobreentendidas, que no se critican. Quiero dar solamente aquí un ejemplo refiriéndome a un gran filósofo boliviano, Guillermo Frankovich. Hay, por ejemplo, la idea sobreentendida de que los malos que acechan a la nación, los elementos negativos contra los cuales la bolivianidad tiene que luchar, serían los agentes externos, el imperialismo, etcétera, etcétera, que automáticamente, es decir, lo obvio, lo sobreentendido, lo anterior al análisis, el prejuicio colectivo, nos dice claramente que no hay que pensar mucho, que esos son los aspectos negativos, los factores que impiden el desarrollo nacional, no otros factores internos, sino esos externos como una verdad absoluta, porque es una verdad obvia, sobreentendida, no necesita de ninguna justificación intelectual. Para volver al tema, entonces, lo que hace Max Weber con su idea de que la razón tiene dos aspectos, nos dice la razón puede ser negativa, represiva, fatal para el desarrollo de una comunidad realmente libre. La razón instrumental sería uno de los grandes elementos que habría que criticar. Y eso lo toma la escuela de Frankfurt al pie de la letra, porque además concuerda con lo que ya hemos visto, concuerda plenamente con la idea freudiana, estimado público, de que hay que volver o hay que por lo menos darse cuenta de que existe algo más valioso que el mundo ya establecido, y eso es la espontaneidad de la gente, lo espontáneo, lo realmente humano. Y eso habría sido lo que el mundo occidental ha lamentablemente conculcado, ha destruido en la cultura occidental. Como ven ustedes, entonces hay una con con terminologías diferentes, hay una comunidad de ideas entre algunos principios de la escuela de Frankfurt, del psicoanálisis de Sigmund Freud y de las teorías del sociólogo Max Weber, que hoy en día, estimado público, es considerado no tanto como el fundador de la sociología clásica, sino como un gran filósofo. El filósofo Karl Jaspers, aquí les voy a anotar por las dudas el nombre. Este filósofo alemán, uno de los padres del existencialismo, es el que ha hecho un existencialismo diferente a Martin Heidegger, el amigo protector y el
que ha dirigido la tesis doctoral de Hannah Arendt. Karl Jaspers, curiosamente, la obra más conocida de Karl Jaspers se llama simplemente Max Weber como filósofo, porque ha descubierto que detrás de todas esas reflexiones metodológicas, que son muy aburridas en Max Weber, detrás de todos los detalles empíricos, detrás de esa masa de conocimientos económicos y sociológicos, existe una gran filosofía. Yo he tomado de él esa idea de que Max Weber es el primero en declarar que la razón es un fenómeno compuesto, complejo y contradictorio en sí mismo, idea que nunca se les ocurrió a los grandes racionalistas como Aristóteles, Hegel, Kant y hasta Marx. Estimado público, aquí habremos terminado la parte expositiva de la sesión de hoy. Como nos quedan todavía algunos minutos, pregunto, ¿hay comentarios, críticas, impugnaciones, alguna cosa de parte de ustedes? Yo encantado en escucharlas y discutirlas, todas las impugnaciones y todos los comentarios que ustedes podrían hacer. Tienen lo que se llama aquí la voz. Parece que... A ver, el señor Melendres, adelante. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Tenía un comentario y un poco una pregunta respecto a qué pensaría, ¿no?, de esta parte posterior a Hegel, ¿no?, que se suele decir que es una especie de cúspide en el racionalismo, depende de la perspectiva, ¿no?, pero que luego a partir justamente ya en su misma época apareciera Schopenhauer, ¿no?, como una especie de contraparte que busca reconocer lo irracional, incluso Kierkegaard con esas partes del existencialismo y de que hay cosas que escapan de la razón, por así decirlo, pero cómo eso llega a influir en esa época, en esa visión que se canaliza, digamos, ¿no?, en Nietzsche y que llega hasta Freud. Y me parece, ¿no?, curioso, ¿no?, el punto en el que la escuela de Frankfurt aplicó estas ideas muy especulativas, ¿no?, del psicoanálisis, pero que sería como una especie de reivindicación de que no habría una razón absoluta, sino una especie de reconocimiento de que se ha olvidado lo irracional, por así decirlo, y no se me ocurre pensar a partir de algo que dijo, ¿no?, de ese pesimismo antropológico de Hobbes y Maquiavelo, que parece resonar ahí en Freud, y cómo el psicoanálisis se da como una liturgia, y regresamos, ¿no?, al tema de que sí, o sea, el psicoanálisis llegó a no ha tenido el éxito que buscaba, digamos, como una terapia psicológica para el malestar de las personas. Y hay un texto que, bueno, yo estoy metido en esta parte del psicoanálisis, pero desde un punto de vista crítico un poco, ¿no? Porque hay un texto que se llama Análisis terminable e interminable, y ahí es como que Freud admite que no, o sea, como la labor de la educación y de la política o el gobierno, da a entender que son labores que siempre van a dejar insatisfechas a las personas. Y no sé, esto me lleva, ¿no?, un poco a pensar que, bueno, no, quería materializarle un poco una pregunta. ¿Qué es lo que usted pensaría, ¿no?, en ese sentido, tal vez de Freud como esa persona que era un médico, que estudió medicina, tengo entendido, más que todo con cuestiones económicas y de reconocimiento personal,
porque quería ser filósofo y pasó clases con Brentano. Tengo entendido que también en alguna de sus clases fue compañero con Husserl, bajo esa tutela de Brentano. Entonces hay como una especie de contexto en el que, no sé usted qué pensaría, ¿sería un antifilósofo? Porque, o sea, creo que sí llega a, no sé, lleva a una cúspide toda esa parte del irracionalismo que ya existía implícitamente en la historia, tal vez incluso desde San Agustín y sus confesiones, ¿no? Pero cómo se va reconociendo eso poco a poco, y llega el psicoanálisis como una especie de disciplina irracional, y el hecho de que ya dice que el yo no es independiente, sino que hay un ello y hay un super yo, hay un cuerpo, y hay una sociedad, digamos, que delimitan al sujeto. Entonces eso igual aparece en el malestar de la cultura, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo lo consideraría? ¿Como un antifilósofo, un filósofo? Es bastante ideológico, ¿no? Pero creo que en esa ideología suya, el psicoanálisis ha logrado delatar también a otras ideologías, ¿no? Los mecanismos de tratar de llenar una falta, de preferir una mentira cómoda a una verdad incómoda. Había una frase así, digamos, ¿no? Pero ¿qué opinaría usted respecto a eso? ¿Cómo lo podríamos posicionar? Porque no se habla mucho de Freud en la carrera de filosofía, digamos, ¿no? Y creo que es justamente por esa parte antifilosófica. No sé qué pensaría usted. Muchas gracias, don José Alejandro Melendres, por su muy importante aporte. Ha tomado usted uno de los puntos flacos de la Escuela de Frankfurt, y yo diría también del psicoanálisis, y como yo no soy psicólogo, nunca he estudiado nada similar, mis conocimientos sobre el tema son muy, muy limitados, es decir, limitados a lo que podríamos llamar el aporte general literario y filosófico de Freud. En un punto tiene usted totalmente razón. Por lo poco que sé, el psicoanálisis como terapia está hoy prácticamente olvidado por sus fracasos, no por sus éxitos. Es decir, como usted lo ha mencionado, un tratamiento interminable, eso es una confesión de que no sirve, o que sirve solo muy, muy parcialmente. Mejor nomás tomar una droga que modifica un poquito nuestras moléculas cerebrales y, por ejemplo, de la depresión nos lleva a la euforia o cosas así. Yo creo que, aunque no conozco el tema, pero me imagino que la terapia psicoanalítica para tratar enfermos mentales, o no enfermos, personas que tienen algún problema mental, creo que no sirve simplemente. Pero yo creo, y aquí le doy mi respuesta, que Freud era evidentemente un filósofo impedido. Esa es también la opinión de Horkheimer y de Adorno. Eso se nota sobre todo en esas 4 obras que les he puesto en la pizarra: El malestar en la cultura, El hombre Moisés, etcétera, y en sus apreciaciones sobre arte, sobre Miguel Ángel, sobre Leonardo da Vinci, que es verdaderamente una joya literaria de primer rango. Realmente ahí se nota el potencialidad que tenía Freud en otros campos. La vida profesional de Freud, como usted la ha mencionado, es muy curiosa. Él estudió medicina, como ha dicho el señor Melendres, porque tenía que alimentar a su familia, tenía necesidad de un éxito profesional rápido y no podía obviamente dedicarse a literatura, filosofía, a esas típicas profesiones para ricos. No podía. Entonces, él por eso es que se dedicó sobre todo a la medicina. Pero al mismo tiempo, hay que señalar que Freud era una persona inquieta. Y eso, señor Melendres y todos los estimados oyentes, eso es una gran cosa. Una persona inquieta que busca, que no está contenta con lo que tiene, con los conocimientos que ha recibido,
ese es el verdadero filósofo, es decir, el que no está satisfecho con lo que le enseñan, sino que cree que hay que hacer un esfuerzo más para desentrañar, en el caso de Freud, la psique humana, en el caso de Hegel, por ejemplo, el sentido de la historia, etcétera. Freud, sin embargo, y aquí me separo un poquito de la interpretación del señor Melendres, Freud, sin embargo, estimado público, estudió lo irracional desde un punto de vista estrictamente racional. Hay una famosa frase de Freud que todos los miembros de la Escuela de Frankfurt la han repetido intensamente, porque realmente es algo que seguramente no solamente era de valor científico, sino que para los frankfurtianos tenía algo que ver con su propia concepción de la filosofía y de la historia. Freud dijo en traducción española, donde estaba el ello, lo irracional, debe venir, o ese lugar debe ocuparlo el yo, el ego racional. Repito otra posible traducción. Donde estaba lo irracional y lo oscuro, ese puesto debe ser ocupado paulatinamente por lo racional, por la conciencia pensante. Jürgen Habermas ha escrito todo un libro que lamentablemente lo vamos a citar solo de pasada, Conocimiento e Interés, basado en esta idea freudiana. Hay que estudiar lo irracional, es decir, hay que estudiar las taras de la humanidad, las monstruosidades, hay que estudiar el fascismo, obviamente, pero hay que estudiarlo desde un punto de vista racional, es decir, hay que estudiarlo desde un punto de vista de la mejor tradición filosófica que es, según estos autores y según Habermas, el racionalismo. Por ello también la enorme simpatía con respecto a Freud. Lo irracional, estudiarlo racionalmente. Lamentablemente, como este es un curso un poquito por la configuración que viene de arriba, hay que elegir un solo autor, pero yo voy a mencionar en el curso a un amigo de Adorno y compañero de la escuela, Franz Neumann, quien murió muy joven, pero escribió un gran texto politológico que se llama Behemoth. Behemoth es el compañero de Leviatán, son los dos grandes monstruos que aparecen en la Biblia. Y Behemoth es el nombre por el cual Neumann ha calificado al sistema nacionalsocialista, al sistema fascista, como una de las grandes tragedias de la humanidad, una tragedia irracional desde todo punto de vista, desde la elección de Hitler hasta el comportamiento de la mayoría del pueblo alemán, hasta el último día de la guerra, creyendo que este señor les iba a dar la victoria y teniendo una fidelidad total a ese monstruo, realmente es un irracionalismo dentro de un desarrollo muy complejo, donde elementos también racionales juegan un papel gigantesco. Eso también lo vamos a ver porque también ha sido estudiado precisamente en la dialéctica de la Ilustración. Aquí en paréntesis añado que es el gran tema de Hannah Arendt. Hannah Arendt estudió la banalidad del mal. La banalidad del mal significa simplemente que el mal puede tener rasgos racionales importantes. Auschwitz
el mal por excelencia, fue construido por principios de la racionalidad instrumental en su formación más exitosa. Entonces, estos fenómenos, Auschwitz, Hitler, el comportamiento de los electores, el aprecio de que gozaron las dictaduras, el sometimiento de la población a los sistemas que no han sido elegidos por ella, sino impuestos, todo eso a comprender eso nos ayuda el psicoanálisis. Y por lo tanto, señor Melendres, y yo diría que el gran aporte de Freud no ha sido un aporte psicológico, sino un aporte sociológico en el campo también de las ciencias sociales, un aporte filosófico, sociológico, comprender cómo funciona el mundo, porque el mundo es en gran parte irracional, no ha seguido el camino predicho por Hegel, ese camino hacia el racionalismo completo, pero tampoco el camino que ha sugerido Marx. Entonces aquí realmente hay todavía un campo muy interesante para la discusión filosófica. Vamos a seguir con este tema exactamente en la próxima sesión, el jueves 27 de marzo, a lo cual desde ahora están invitados. Les deseo un buen almuerzo y que lo pasen bonito el fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego a todos.